Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Permacultura Naturalia. Seguimos en Alicante y hoy traemos un video que hace mucho tiempo nos vienen pidiendo en el canal. Hoy, barro y fuego. Vamos a estar haciendo un horno de tambor o un horno chileno, pero para esta ocasión no estoy solo, estoy con un montón de gente linda. Miren lo que es esto. Y vamos a hacer una faena, como dicen por acá. Vamos a hacer este horno que es eficiente, sencillo y lo puedes hacer con lo que tenés a mano. Vamos a eso. La primera etapa es en la que construimos la caja de ceniza y la caja de fuego, y la segunda etapa ya es cuando montamos el tacho y armamos la cúpula, ¿sí?, que está por afuera. El tacho va a estar sostenido con dos hierros de soporte apoyado sobre la caja de fuego. Y tiene abajo, si notan acá, tiene como si fuese un cuenquito. Ese cuenquito es una chapa deflectora que lo que hace es que el fuego no le pegue directamente al tacho. Para el horno lo que usamos es un tambor entero y otro tambor que está ahí, que yo ya lo corté, que es lo que nos va a servir para hacer la cúpula, y del corte del medio sale la chapa deflectora. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es, a esta base, que fíjense que los ladrillos yo los puse a propósito así medio aleatorio. ¿Por qué? Porque esta parte la pueden hacer con retazos de ladrillo. De repente si ustedes tienen ladrillos rotos o incluso hasta piedras, se podría hacer. Lo único que necesito es que tenga 1,10 por 1 metro. Una vez que, fíjense que yo asenté los ladrillos con un poco de material, pero no está totalmente tomada la junta. Ahora esto lo vamos a llenar con barro y ya hago una transición hacia el barro, que es el material que voy a usar para pegar. Nivelas. Exacto, entonces toda esa mampostería de barro queda tomada dentro de esto a lo que es la fundación en sí. Como en otras oportunidades donde ya trabajamos con artefactos de fuego, el material y la mezcla para asentar los ladrillos la estamos armando con 2 partes de arena por una parte de tierra arcillosa y en ninguno de los casos fibra, ningún tipo de paja. Agarro barro directamente y vamos a rellenar, ¿sí? Y dentro de 100 años también. Se refresca con la zona. Bueno, acá lo que estamos haciendo ya es tomar con barro todas las juntas de la base original para poder llegar a la altura necesaria. Este es el plano con el que trabajamos en la obra. Al final del video te cuento cómo obtenerlo. Entonces vamos a salir así. Acá después nos va a faltar una esquinita, ¿sí? Y vamos a salir así. Voy a apoyar y voy a ir haciendo este movimiento hasta llegar al punto donde quiero, que es al tope de ese. Voy nivelando. La altura lograda entre la mezcla y el ladrillo llega a los 6 centímetros. Ahí estamos, fíjense, ¿eh? Yo les digo acá 6,5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar medio centímetro más. Retiro el excedente. Por adentro también. Limpio. Es importante cuando vayan a pegar ladrillo algunas cosas. Una es que cuando yo tiro el material hay un proceso de choque que evacúa el aire que está en los poros del material que está digamos, la superficie que recibe y del material que llega. Eso genera como micro ventosas. Entonces hace que el material pegue mejor. Y lo otro es que siempre pongan un poco de más, ¿sí? Para que realmente la junta quede bien llenita. Ahora agarro un poquito de material, le pego ahí en la punta y voy en punta, miren. Ahí, y cuando toco bajo. Retiro ahí la junta. Voy a sacar de allá y tengo para aquel lado. Vas a hacer la cola. Porque ahí entrará a tirar algunas casas. Bueno, acabamos de terminar lo que es la primera hilada. Esta es la configuración. Tenemos 30 centímetros acá. Tenemos 50 de profundidad en lo que es el área del cenicero. Y ya tenemos todo el perímetro hecho según la configuración de las primeras 4 hiladas. Así que ahora lo que vamos a hacer es levantar la segunda hilada. Y de a poquito vamos a ir metiendo algo de material masa térmica. Así que, bueno, voy a hacer una pregunta acá a la gente. ¿Cómo viene? ¿La están pasando bien? Sí. Bien. Tenemos que convencer, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos pegándole por acá. Está más rápido que el piso que tenemos acá. Pero no te desactivas al motor. Bueno, seguimos avanzando, ya estamos empezando la cuarta hilada. La 1 es igual a la 3, la 2 es igual a la 4 en cuanto a trabas. Así que comenzamos la cuarta y luego ya vamos a colocar los hierros que van a ser el apoyo del fuego y la división entre fuego y cenicero por debajo.
Bueno, ya terminamos la cuarta hilada y estamos haciendo dos tareas diferentes. Por un lado estamos revocando el interior de lo que es el cenicero, un revoque inicial solo para emparejar como una especie de capa niveladora. Y en lo que es el interior ya estamos cargando la masa térmica, que no es más que piedra y arena a fin de dejar un cajón bien denso que va a ser la batería de carga de lo que sería el calor del horno. Perfecto. De aquí es más fácil. Dejarle un poco más de espacio. O tarda mucho. Sí, vale, producto de proximidad, total, pero joder. ¿Eso estaría ya? Podría, de hecho se usa. Bueno, estamos terminando la masa térmica, todo lo que son agujeritos y vacíos que van quedando en la piedra, las completamos con arena hasta el ras del ladrillo, ¿sí? Así que hasta este punto llegamos con la cuarta hilada y ahora comenzamos ya con los hierros del cenicero, que son los soportes de los fuegos, y vamos a empezar con las otras hiladas, que son las que van a contener lo que es el cajón de fuego en sí. Centímetros entre una vara y la otra. Porque recuerden que yo no quiero sostener brasa acá, yo lo que quiero sostener es llama. Entonces una vez que ya está a menos de 3 centímetros ya no me sirve que esté ahí. Entonces cae al cenicero, ¿sí? Bien, acabamos de terminar de poner lo que es el emparrillado, esto que separa la caja de fuego de la caja de cenizas. Y ahora cambiamos la configuración. En lugar de hacer esta herradura que veníamos haciendo, vamos a hacer dos líneas o dos rectángulos paralelos a cada lado. Ahora voy a mostrar con detalle bien lo que es la línea cuando hagamos la primera. Para darle un poquito. Ay. Yo diría que ahora sí. ¿Cómo lo ves tú ahora? Bien, acabamos de terminar la primera hilada de las próximas 6. Acá tenemos los dos rectángulos de los que hablaba recién y otra vez volvemos a llenar con masa térmica, piedra y arena. Bueno, terminamos ya la segunda hilada, ya estamos metiendo lo que es el interior, 2,5 centímetros hacia adentro en toda la línea, y ahora rellenamos el fondo para poder hacer el plano inclinado que va a ser como el tobogán de ceniza para poder desalojar después por aquí. O sea, acá siempre tengo que tener 30. Aquí no traba. La regla larga. Un poco más grande. Igual. Esta. ¿Me gusta? Sí, como un file así como... Bueno, acabamos de terminar la hilada sexta, ya acá pudimos empatar los ladrillos arriba, hicimos la apertura en cada una de las hiladas a 2,5 centímetros y ya tenemos los dos planos inclinados que van a dividir la llama hacia los dos lados del tacho. Y acá estoy trabajando con un dintel, que en este caso lo vamos a hacer con concreto y 2 varillas de hierro para poder apoyar el tacho que viene en este sentido. Estamos en el segundo día, dejamos reposar todo el horno. Yo te recomiendo que solo llegues hasta este punto, que son las primeras 4 hiladas y las otras 6 hiladas. Acá ya estuvimos trabajando en el dintel como te mostré ayer. Y hoy es el día de empezar a revocar esto para que quede un plano inclinado continuo y empezar a trabajar con el horno que ya tiene su herrería, que te voy a mostrar en un ratito. Todo gracias a esta esquina. Esta esquina. Yo creo que la esquina esa es fundamental. Ya. Esto es simplemente para
para que quede ahí nomás. Pero claro, acá el fuego directo no le va a dar al hambre. Claro, protegemos el tacho. ¿Cómo está? Aquí está el ras. Perfecto. Lo... Sí, vamos a... Eso. Técnicas, ¿veis? Que como has posado a sol, Pero esto está guay. Poner algo así, ya nos queda la... ah, claro. Pues apoyan la otra. Claro. Sí, el tema de la piedra, si ponemos piedra puede ser solo adelante y atrás. Yo nos vamos a ir un poco afuera. Lo bueno que no hay esquina. ¿Sí? Entonces ya, ¿tienes uno? Cuando hacemos el revestimiento, bien. apoyo sobre acá. ¿Sí? Y ya. Pronto, domingo, todos los elementos. Recto y luego levantamos. Sí, no, ahora solo cerramos recto. Sí, sí, Sí. cerramos recto. A la- una vuelta de ladrillo, que sería ¿Dónde, posible. dónde te trabajas más? O cortamos el. Después que vamos a tener que cerrar la esquina. No pasa nada. Bueno, acabamos de terminar de montar ya la cúpula, ¿sí? Lo que hicimos fue con el segundo tacho, le sacamos la chapa deflectora que les mostré anteriormente y con lo que resta hicimos el encofrado de la cúpula. Lo que hicimos ahora fue trabarlas con unos tacos para mantener estos 5 centímetros 7 de separación que necesito para que circulen los gases, y ahora vamos a empezar a revestir de canto toda la cúpula. Con unos pequeños taquitos vas haciendo la separación y con el mismo barro vas trabando en algunos puntos a fin de que no se te abra de abajo, ¿sí? Y por detrás le dejamos un espacio para que parte de los gases que van ascendiendo circulen por atrás, calienten el fondo del tacho y la cocción sea un poquito más pareja. Esto tendrá consistencia, quito eso, porque si no a lo mejor... Decía ahora. Creo que es la mejor ponerlo en la otra, en la rugosa, que parece que pega un poco. Bueno, ¿sí? Limpio la junta de prolijito y ya el ladrillo no lo muevo. Eso, ¿sí? ¿Bien o no? Bueno, acá ya estamos levantando lo que es el tabique posterior. Estamos dejando la cámara de circulación de gases posterior. Así que ahí venimos, ¿sí? Por un lado, la cúpula de un lado. Por otro, la cúpula del otro. Y aquí el espacio de separación. Acá estamos trabajando con unos topes para mantener la separación que estamos necesitando, que son entre 5 y 7 centímetros, entre lo que es el tacho y la cúpula definitiva. Acá ya estamos rematando la tercera hilada. Nos queda llegar ahí arriba y al fondo le vamos a hacer la salida de gases de 5 pulgadas que va a tener y ascendiendo por ese lado. Incrustado, lo voy a marcar acá arriba. Con una moladora voy a ir cortando como si fuese de tipo asteriscos para tener picos que después subo con una tenaza y que me hagan de asiento para que entren dentro de esto. Y aquí, a unos 15 centímetros del fondo de la cimbra de la cúpula, voy a practicar un agujerito desde el cual vamos a salir con el tubo de evacuación de gases, ¿sí? Una vez que cortaste, vas subiendo alternadamente los picos de tal forma que te hagan de traba y collarín en el cual incrustar el caño. Mira a ver. Bueno, ya terminamos de hacer todo lo que es la mampostería propiamente dicha del horno. Tenemos la cúpula terminada, tenemos incrustado ya el caño de evacuación de gases. Ya hicimos el muro posterior, está cerrado por detrás también. Tenemos la base y acá los chicos comenzaron ya con lo que es el revoque grueso. En realidad es una capa niveladora que está compuesta por el mismo material, solo que con un volumen de medio volumen de paja, o sea, una parte de barro terminado, media parte de paja de unos 5 a 6 centímetros de largo. Esto lo que hace es darle como una especie de malla que va a permitir que cuando dilate el horno, ahora en el primer encendido, contenga un poco más la rajadura y luego pueda hacer la reparación. ¿Qué buscamos con esto? Hacer como una especie de malla perimetral en el horno, porque cuando lo prendamos se va a tender a expandir, ¿sí? Entonces con esto contengo un poquito esa expansión y una vez que se fracture, porque es lo que va a pasar, se va a fracturar, se va a rajar, le hacemos una segunda capa definitiva. Bueno, así es como queda ya el horno revocado. Falta desencofrar el dintel de la boca de fuego. Por supuesto puedes hacer una segunda capa de ladrillos y una segunda revocada. Y te pido que dejes la palabra barro y fuego acá abajo para que te comparta el plano completo. No te olvides de suscribirte, dar like y compartir este video.
Bueno, listo, terminamos el horno de barro, el horno tambor, horno chileno. Espero que haya servido todo el paso a paso. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo video.